Hola, ¿qué tal, hermanos? Que el Señor te continúe bendiciendo. Hoy quiero hablar de una palabra que se encuentra en 2 Samuel 21. En este capítulo de la palabra habla de aquella historia donde ya David, después de un tiempo en su reinado, llegó a padecer en esos tiempos en Israel hambre. Y él consulta a Jehová para saber de por qué viene este proceder. Y el Señor le responde que es a causa de Saúl. Y cuando rompió la promesa que se había hecho anteriormente, anteriormente en la palabra, cuando el pueblo de Israel iba llegando a la tierra prometida, se encontraron en un sitio donde estaban unas personas y el Señor en todo lugar que ellos llegaban, ellos tenían que exterminar a las personas que estaban ahí. Pero en este caso, el pueblo de Israel hizo una promesa a esas personas que estaban en Gag para que les permitiesen vivir allí, pero ellos iban a ser sus siervos. Entonces ellos prometieron que si eran sus siervos, ellos no los iban a tocar, no los iban a matar. Bueno, en este caso, Saúl rompe con esa promesa y extermina al pueblo que había ahí de Galaad. Entonces cuando el Señor le dice que es a causa de Saúl esta hambruna que estaba pasando Israel, él va y les pregunta a los gabonitas que qué puede hacer él para remediar la situación que había hecho Saúl. Y entonces ellos le dicen que ellos no quieren una querella con ellos, ni quieren muerte de ningún hombre de Israel, y que ellos no necesitaban ni oro ni plata. Y entonces David le dice, bueno, lo que ustedes quieran, yo eso voy a hacer. Y ellos le dijeron, bueno, danos 7 hombres de la descendencia de Saúl para que nosotros los matemos. Recordando David que él tenía una promesa con Jonatán, que perdonó a Melfibosé. Cuando él entrega los 7 descendientes de Saúl a los gabonitas, ellos los matan, y entonces David le dice, bueno, ahora ustedes oren porque el Señor Jehová quite esta afrenta sobre nosotros. Entonces ahí volvió el Señor a bendecir este pueblo. Por medio de esta palabra te quiero explicar que cuando nosotros hacemos una promesa al Señor, nosotros no podemos no cumplirla. Las promesas, por eso es que en Mateo dice que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Nosotros no podemos prometer por nada, porque esto es de mal proceder, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna cosa, ni por el Señor. El Señor dice que nosotros debemos tener en nuestra palabra siempre sí, y si no, es no. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces nosotros, ya sea por sentimiento o por situaciones personales o económicas o lo que te esté sucediendo, tiendes a prometer. Por ejemplo, hay personas que cuando tienen un familiar o cuando están enfermas le prometen algo al Señor, y luego que sanan de la enfermedad no cumplen la promesa. Entonces, no solamente eso, a veces le prometemos algo hasta a otras personas. No, mira, yo te prometo que tal día llego temprano a esa reunión, y no llegas. Entonces nosotros tenemos que tener palabra. Nosotros debemos ser personas cristianas, personas de palabra, y que cuando nosotros hablemos por nuestra boca, lo que digamos sea verdad. Si decimos sí, es porque esa es la palabra que estamos dando, y si no, es porque también es la palabra. Porque si te pones a ver, esto acarrea situaciones en tu vida que tú te preguntarás por qué a mí me está sucediendo esto, o por qué en mi casa, a mi familia nos está pasando algo. Es porque a veces nosotros hacemos promesas y no nos recordamos luego de eso que hicimos, esas promesas fallidas que le hacemos al Señor, y que el Señor toma en cuenta todo lo que nosotros decimos, el Señor toma en cuenta todo lo que nosotros le prometemos. Si yo le digo, bueno, Señor, yo te prometo que hoy voy a llevar a tu mensaje, y no lo hago, el Señor toma en cuenta esas cosas.
y Él está pendiente de todo lo que nosotros hacemos. Entonces, cuando nosotros hacemos promesas, no podemos prometer por sentimiento. Si tú haces una promesa al Señor o a alguien, cúmplela. Pero el Señor también te dice en Mateo que no prometas, o sea, da tu palabra y que tu palabra sea verdadera. Que lo que tú hagas, ya sea sí o no, esa es la palabra que tú debes comprometer. No sé si recuerdan mucho, hace mucho tiempo, en los tiempos antiguos, cuando tú dabas una palabra, esa palabra contaba. Y en el sitio donde viviese decían, ese es un hombre o una mujer de palabra. Entonces, antes la palabra valía para los hombres. No necesitabas contrato, no necesitabas nada, porque tu palabra, cuando tú empeñabas tu palabra, eso era verdad, eso se hacía. Y si no se hacía eso, iba a tener una consecuencia si tú no dabas tu palabra. ¿Qué consecuencias trae el hecho de nosotros hacer una promesa o dar una palabra que no cumplimos? Nos acarrea una condenación grande, ya que la palabra nos dice que lo que nosotros, o sea, nuestra palabra tiene poder. Lo que nosotros decimos por nuestra boca puede afrentar afirmación a nuestra vida o negatividad. Sea lo que sea que tú vas a decir, por ejemplo, tú dices, ay, me siento como enfermo. Ya tú estás condenando a tu cuerpo de que vas a tener una enfermedad. Nosotros debemos ser algo más afirmativo en todo lo que decimos. Si yo digo, por ejemplo, hoy es un día bendecido por Dios, entonces todas las palabras que nosotros decimos son afirmativas o negativas para nuestra vida. Y nuestra palabra siempre tiene que conllevar a una situación que siempre sea la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice que todo lo que nosotros hagamos y decimos está escrito en un libro. Y todo esto nos acarrea condenación en nuestra vida. Nosotros, o nos da salvación. Entonces, todo depende de lo que nosotros hagamos, todo depende de lo que nosotros afirmemos en nuestra vida. Si nosotros no podemos cumplir con algo, no prometamos o no digamos sí a eso que te están diciendo. Si tú, por ejemplo, tienes a un amigo y te dice, no, mira, necesito que estés aquí a las tal hora, y tú no puedes porque tienes otros compromisos, dile, no puedo. Porque es así, tienes que decir siempre la verdad en tu vida. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Entonces, volviendo otra vez a la palabra, tenemos que entender que esta situación no le pertenecía a David. Esto no se produjo por algo malo que hiciera David. Esto se produjo por algo que ya venía acarreando, que venía de Saúl. Entonces, a veces puede ser que en tu vida tú no hayas hecho algo malo, sino que es algo que viene y que tú debes consultar al Señor para saber lo que sucede en tu vida, para saber cómo vas a afrontar eso que te está sucediendo. Después que David consultó, Él también dio su palabra para cumplir y acomodar esa situación en la que estaba, y para que el Señor volviera a bendecir esas tierras donde Él estaba. Entonces, esas promesas que hacemos o esas cosas que nos están sucediendo, debemos consultarlas con el Señor. Debemos tener una vida donde podamos dar una respuesta y accionar algo que te haga resolver la situación en la que te encuentras. Hermanos, que el Señor te bendiga. Recuerda siempre estar en oración, leer la palabra, estar continuamente en intimidad con el Señor, porque esto te ayuda, esto te enseña y escudriña mucho la palabra para que puedas entender lo que el Señor quiere para tu vida. Que el Señor te continúe bendiciendo.